La tarde de hoy vamos a hablar sobre las perspectivas y las tendencias de la citricultura ante el HLB, y no es diferente al tema de la invitación que pasaron para el webinar, que era el HLB y otros factores de estrés de los cítricos, porque para los que no nos puedan acompañar todo el rato, les resumo la presentación. Manejar el HLB es el entendimiento de los factores de estrés del cultivo y cómo disminuirlos. Y eso permite sobrellevar mucho mejor los impactos que esta enfermedad genera. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ir viendo cuáles son esos factores de estrés, cuáles son las características de la enfermedad y cómo podemos diseñar el mejor plan para poder salir adelante ante esta amenaza. Entonces, los contenidos de esta presentación es primeramente una introducción sobre qué es el HLB, sus características principales, cómo es el cultivo de los cítricos y qué son los cítricos. Nosotros en esta región de Centroamérica estamos muy abocados al tema de naranja para industria. Sin embargo, sé que ustedes allá en Perú son una citricultura muy mandarinera. He tenido la oportunidad de visitar un par de veces y me encanta, tienen condiciones buenísimas para la citricultura, pero es una citricultura muy de mandarina y muy de fruta de mesa. Eso tiene sus características y sus especificaciones que hay que tomar en cuenta, y para el manejo de la HLB las tiene. Ahora van a ver a qué me refiero. Vamos a hablar del mercado, un poquito para entender cómo está este mercado de los cítricos, porque es muy importante. Al final del día, no producimos mandarinas, no producimos limones, no producimos naranjas, producimos plata para poder comprar y poner comida en nuestras mesas. Muchos de ustedes viven de esta citricultura para poner en su mesa no solo las mandarinas que producen, sino todo lo que consumen, y por eso es muy importante entender el mercado. Si no entendemos el mercado, nuestra actividad probablemente esté a la deriva. Y de ahí vamos a pasar a ver el manejo de la enfermedad, cuáles son las bases, cuáles son los principios y qué innovaciones en este momento están desarrollándose o están ya a la mano del citricultor y la citricultora. Entonces, continúo. Como les decía, el manejo del HLB y realmente de cualquier agricultura se basa en el entendimiento de los diferentes factores limitantes o aquellos componentes del manejo que disminuyen el potencial del cultivo de llegar a expresar su máxima producción, y esos pueden ser de diferente índole. Pueden ser temas nutricionales, pueden ser temas económicos, pueden ser temas de maquinaria, pueden ser temas de clima, pueden ser plagas, pueden ser enfermedades. Lo que sí es muy claro es que si no se atienden los factores limitantes según su magnitud, difícilmente la producción pueda seguir subiendo. Porque si el principal problema de un productor, por ejemplo, es el drenaje, por más fosfito, por más fungicida, por más nutrición que le meta, si no corrige el problema del drenaje, difícilmente va a lograr solventar ese escollo para aumentar la producción. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo, pero ya implementarlo no es tan sencillo, y eso requiere ese ojo de experto, ese ojo de agricultor y agricultora que está en el campo y entiende su cultivo. La fotografía que aparece ahí fue de hecho una visita con varios amigos allá en la zona de Brasil, y esa plantación que aparece al fondo es una plantación de naranja que estaba lidiando con el HLB. Quiero dejar claro algo y desde un inicio, porque no quiero que el mensaje se malinterprete. En mi criterio, si puedo no tener HLB, prefiero eso 1000 veces. O sea, si tengo que eliminar un árbol infectado porque tengo la posibilidad de hacerlo sin que eso me desbalancee mi actividad económica, lo hago sin lugar a dudas. El primer árbol infectado que nosotros eliminamos en Costa Rica, no se me olvida, porque nos tocó eliminarlo. El primero era un árbol que tenía 3 cajas, más de 800 naranjas, de muy buena calidad. Estaban a 3 semanas de cosecha, no nos esperamos, lo cortamos en el momento. Y eso es una de las recetas o de los factores que contribuyó a la receta de éxito que en esa citricultura todavía se goza en relación con el HLB. Ahora les voy a contar un poco más al respecto. Ok, vamos a la enfermedad. ¿Cuáles son los factores clave? Lo básico, el ABC del HLB. En primer lugar,
HLB son las siglas del nombre que tiene la enfermedad o que tuvo la enfermedad desde su lugar de origen en China, y lo que significa es Huanglongbing, y Huanglongbing lo que significa es enfermedad del brote amarillo o enfermedad del dragón amarillo, dependiendo de la traducción y de quién lo interprete. Realmente esta enfermedad también es conocida como greening. Ese nombre viene más de la tendencia sudafricana y está relacionada con un síntoma de maduración inversa en fruta, que hacía que la fruta permaneciera verde, pero el punto de unión entre la fruta y el pedúnculo se empezara a amarillar. Entonces parecía una maduración anticipada, pero la fruta permanecía muy verde en la parte apical, y eso es lo que le dio el nombre de greening. Entonces es muy conocida como greening o HLB o Huanglongbing. ¿Qué la causa? La causa una bacteria, una proteobacteria gram negativa, que se llama Candidatus liberibacter y que tiene 3 variantes, que son asiáticos, africanos y americanos. En el continente americano, la variante que predomina es asiáticos. En Brasil, los primeros hallazgos fueron de americanos y asiáticos, e inicialmente había una proporción muy grande de americanos sobre asiáticos, casi que de un 90-10. Sin embargo, hoy en día la prevalencia de asiáticos es total, casi que un 95-97% de asiáticos y muy pocos encuentros de americanos. ¿Qué características tienen entre las diferentes variantes? Bueno, muy importante, hay diferencias en la tolerancia a la temperatura. Africanos no toleran temperaturas muy altas, en cambio asiáticos sí. La agresividad de la enfermedad de asiáticos tiende a ser más fuerte y realmente es la que nos debería preocupar más. Ambas o todas estas variantes se pueden transmitir por 3 vías principalmente. Uno, por injerto de copa, o los cítricos tienen la particularidad que debajo del suelo las raíces, si están muy próximas, pueden injertarse entre ellas, lo cual hemos visto. A veces cuando se han eliminado árboles de HLB y se les aplica algún herbicida sistémico como glifosato en dosis fuertes para terminar de secar el árbol, se ve que hay una transmisión de glifosato hacia el árbol cercano, y eso es una evidencia de ese injerto de raíz también que hacen los cítricos. Pero el injerto de copa es fundamental y es importantísimo entenderlo, porque este método de transmisión de la enfermedad obliga a tener un programa de producción de plantas sanas certificadas. De lo contrario, si no hay un componente de viverismo, si no hay viveristas certificados, el riesgo de que el principal vector no sea Diaforina citri o triosa, en América no está triosa, en América tenemos que enfocarnos en Diaforina citri, pero si no hay un programa de plantas certificadas y de material sano, el principal vector deja de tener 2 alas y pasa a tener 2 piernas, y somos cada uno de nosotros, porque se vuelve la persona que agarra el árbol de la tía Pepita y se la lleva a la tía Juanita a 100 kilómetros de distancia, y ahí se llevó el HLB. Entonces, eso es algo que debe de evitarse, y eso es algo con lo que no se juega. Ahora van a ver lo que pasa cuando se juega con eso, y no es nada grato. Otro método de transmisión es por medio de plantas parásitas, plantas, lo que conocemos como bejucos, o plantas de la familia Lorantácea principalmente, que al hacer un cruce vascular entre ellas y los cítricos, si se pasan a otra planta pueden pasar la enfermedad, lo cual es difícil y se ha demostrado científicamente. Lo pongo porque es una realidad, pero no es normalmente un factor tan crítico de transmisión. Ahora sí, ok, como muchas otras enfermedades, todo el mundo busca una resistencia o tolerancia genética, porque eso normalmente facilita salir adelante. Y el gran problema de esta enfermedad es que todas las plantas de la familia Rutácea son susceptibles y son afectadas por el HLB. Eso disminuye el potencial productivo de estas plantas y disminuye su vigor. Se ha generado una serie de materiales transgénicos y tetraploides que parecen estar mostrando cierta resistencia o tolerancia a la enfermedad, pero esto tiene escollos a nivel de que el mercado lo acepte,
o de que se han encontrado inconsistencias en los resultados, tanto a nivel de producción como esa tolerancia. Yo he tenido la oportunidad de visitar sitios experimentales donde se están desarrollando algunos de estos materiales y he podido ver en algunos casos que materiales que se comportan muy bien ante ciertas situaciones, en otras zonas cercanas se comportan muy mal. Entonces, si a mí, y me lo han preguntado muchas veces, Juan, es que dicen que este material es totalmente tolerante y con esto puedo ir a la segura y no tengo que gastar tanto en mi control de cílidos. Mi respuesta ante eso es que no estoy de acuerdo. O sea, realmente todavía no puedo poner las manos en el fuego por ningún material, pese a que he visto materiales con buen desempeño. Lo que sí puedo poner las manos en el fuego es que el citricultor que entiende bien su cultivo y hace lo que tiene que hacer, puede salir adelante. Ahora van a ver casos reales de esto que les estoy diciendo. Y la dispersión de esta enfermedad, de ella está en todo el mundo. Realmente Perú tiene ciertas condiciones que le van a dificultar tal vez o han dificultado la llegada y el establecimiento de la enfermedad, pero una ventaja que tienen es que tienen o deben trabajar como si ya la enfermedad estuviera en casa, para que no los agarren mal parados en el momento en el que la encuentren. No digo si la encuentran, digo en el momento en el que la encuentren, porque va a llegar. Nosotros en Costa Rica tuvimos que hacer 10.128 análisis de PCR previo a encontrar el primer positivo. Entonces, también el que busca encuentra y el que no busca, cuando encuentra, tal vez encuentre la puerta de salida de la citricultura. Entonces, hay que ocuparse. Bueno, esto de forma general, tal vez para compartirles un poquito de cómo se mueve la enfermedad. Estos son unos slides de un colega, Silvio López, de Fungicitrus, donde él explica que en los momentos de brotación, y esto es importante entenderlo, los flujos de savia en la planta y los flujos de asimilados ocurren por una relación fuente-sumidero. En los momentos en los que las plantas brotan, en los que salen los tejidos nuevos, esos tejidos nuevos son el sumidero. Esos tejidos nuevos ejercen una demanda de fotoasimilados y esos tejidos nuevos son los que necesita el cílido para poderse alimentar, ovipositar y reproducirse. Es en ese momento cuando el cílido, que mide 4 milímetros, es muy pequeñito el adulto, llega a los brotes y como es un hemíptero, succiona de su savia y en ese proceso de succión su estilete, su probóscide lleva la bacteria ahí en su saliva. Si está infectado, no necesariamente está infectado, pero asuman que lo está. Si está infectado, se alimenta y en ese proceso de alimentación pasa la enfermedad. ¿Y qué ocurre? La enfermedad, después de que ese brote crece, el sumidero deja de ser el brote y pasa a ser la raíz, que vuelve a demandar asimilados para reserva, para abastecerse y para brotar, porque la raíz también brota, la raíz también crece. En ese momento la bacteria baja a la raíz y se aloja en ese lugar, donde encuentra un escenario perfecto, porque hay un montón de reservas, hay un montón de asimilados y ahí la bacteria se multiplica, aumenta su población y empieza a generar un daño en la raíz, un daño que todavía no podemos ver en la copa, pero que definitivamente está afectando el balance copa-raíz y la capacidad de la planta de absorber nutrientes, de absorber agua y de hacer frente ¿a qué? A factores de estrés. Entonces, en Costa Rica tenemos un dicho que es que al perro flaco se le pegan todas las pulgas y eso es lo que hace el HLV. El HLV tal vez se podría ver desde una perspectiva humana como el SIDA. ¿Por qué? Porque esa afectación que hace disminuye la capacidad de la planta de atender los factores de estrés, así como el SIDA, al afectar el sistema inmunológico, disminuye la capacidad de un ser humano de responder ante una enfermedad. A un enfermo de SIDA no lo mata el SIDA, a un enfermo del SIDA lo mata una gripe que se le hace una neumonía. A un árbol con HLV difícilmente lo mata el HLV, pero lo mata posteriormente, por ejemplo, la fitóftora, que lo afecta porque ya bajó sus defensas hacia esa fitóftora, o lo afectan progresivamente la caída de fruta, la peca negra se vuelve más susceptible para la mancha grasienta, para la melanosis, para todas estas enfermedades, pierde barreras de protección. ¿Y qué ocurre? Cuando
esa bacteria que se alojó en la raíz durante un tiempo, se multiplicó, vuelve a subir a la copa producto de un nuevo evento de brotación, donde los nuevos brotes nuevamente se convierten en sumidero, entonces todo ese montón de bacterias que estuvo multiplicándose en la raíz vuelve a subir a la copa y la coloniza con mucha fortaleza. Y posteriormente es que empiezan a aparecer los síntomas foliares. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre que andamos buscando el HLB en la copa de los árboles, estamos persiguiendo un fantasma, porque cuando lo vemos, ya el proceso de infección sucedió hace mucho tiempo y es probable que si no hicimos un buen manejo de cílidos, si no tenemos un buen programa de control de esta plaga, ya no estemos controlando una plaga, estemos controlando un vector. Y en ese momento el juego cambia por completo. Ese proceso puede durar de 38 a 70 días y hasta más. Eso en un árbol de 2 metros. Depende. Más o menos plantas recién sembradas, ese proceso ocurre muy rápido y por eso es que hay que tener mucho cuidado también desde el vivero, porque una planta que se infecta con HLB en su primer año de siembra o inclusive desde el vivero, es muy posible que nunca llegue a tener niveles de producción rentables para el productor. ¿Ok? Eso nada más reforzando el tema de que está por todo lado. O sea, ahí tal vez lo que quiero decir, ese mapa de hecho está un poquito desactualizado, pero el mensaje es claro, el HLB está por todo lado y si todavía en Perú no lo han encontrado, actúen como si lo tuvieran, para que no los agarre mal parados en el momento en el que lo encuentren. Un poquito de teoría general de los cítricos para entender también que cuando hablamos de cítricos hablamos de diversidad. Realmente esa fotografía muestra naranjas, limones, limas, madrinas, o sea, una serie de cítricos y realmente este mundo de la citricultura es lindísimo y es amplísimo. Los principales géneros involucrados en la citricultura comercial son el género Citrus, el género Fortunella y el género Poncirus. Realmente Citrus es al género al que pertenecen la naranja, la mandarina, la toronja, la lima, el limón. Fortunella es el género de los kumquats, que realmente en nuestro continente no se consumen tanto. Y Poncirus es muy importante porque los portainjertos trifoliados tienen sangre Poncirus, o son Poncirus 100%, como el Flying Dragon, que es un patrón enanizante, que es Poncirus trifoliata, o puede ser como el Stringyl citrumelo, que es Citrus paradisi cruzado con Poncirus trifoliata, entonces lleva sangre de Poncirus. Y eso es muy importante porque se vuelve, el cultivo de los cítricos realmente es el cultivo de dos cultivos, la copa y el portainjertos. Y ahora van a ver la importancia que eso tiene de uno y otro. Cosa importante, estamos tratando con un cultivo que no es nuevo y que realmente el ser humano, hay datos desde 4.000 años antes de Cristo que reportan de ahí a la gente relacionada con la citricultura ya como un cultivo, no simplemente como una planta. Obviamente la dispersión de la citricultura ha sido consistente con la dispersión de la civilización, nos hemos movido por todo el mundo y así como hay gente que se lleva el árbol de la tía Pepita, donde la tía Juanita, de Europa nos trajeron citricultura para acá, los cítricos para acá. De hecho, el primer reporte, y gracias a un amigo historiador de la citricultura en México, aprendí que el primer árbol que llegó a América se sembró en Yucatán, y cosas interesantes, lleva muchos años acá, y bueno, se ha dispersado por todo el mundo, aunque ha venido de Asia, y realmente el centro de origen es el sudeste asiático. Características del mercado, aquí era para pegarles un pantallazo ok, esto que producimos, ¿quién se lo come? ¿Quién lo produce? ¿Cómo estamos hoy en día? Entonces, acá hay unos datos del 2016 del USDA y van a ver unos datos de hoy mismo, de cómo anda el mercado de cítricos hoy en el mundo. Realmente estas tendencias, lo que quiero enseñarles es que, ok, se producen cítricos, sí, pero vean cómo, por ejemplo, la curva o el comportamiento de la producción en Estados Unidos del 2011 al 2016 en relación con el HLB
sea, hay gente que todavía dice que el HLB no es tan serio, que no le hace mucho a la citricultura. Bueno, si no se ocupa uno de hacer lo que tiene que hacer, los niveles de producción pueden caer drásticamente, como lo evidencia ese gráfico. Y para darles un dato, la citricultura de Florida llegó en un momento a tener 245 millones de cajas y hace un par de años produjeron 41 millones de cajas. Y estamos hablando de Estados Unidos con una citricultura que se podría decir tecnificada. Entonces, vean el impacto que esta enfermedad realmente tiene o puede llegar a tener. Ha habido momentos en los que, de hecho, la producción ha superado el consumo y eso ha traído impactos en precio. Además, y como van a ver ahora, hay ciertas tendencias de las nuevas tendencias de salud y de nutrición que por un lado promueven y por el otro lado son detractores del consumo de algunos cítricos. Entonces, eso ha llevado a que hoy en día, pese a muchas circunstancias, no se tengan los precios en sus niveles más altos y definitivamente una disminución en relación a precios históricos. Algo muy importante, y ya que estamos con una mayoría de compañeros del Perú, hay que entender algo. Si bien Estados Unidos, Brasil, España son productores importantes de naranja, Argentina de limas y de limones, o de limones principalmente, México de limas, en lo que son mandarinas, China es uno de los principales productores. Lo que pasa es que hay muchísimo consumo interno. Entonces eso también, bueno, hay que producir mucho para alimentar a más de 1.500 millones de personas. Sin embargo, cada vez China está jugando también un rol más importante y relevante en el mercado de exportación mundial. Estos datos los voy a pasar un poquito rápido. Aquí tal vez nada más era para que vieran cómo en el mercado de naranja del 2010 al 2011, si ven el porcentaje que ocupaba Brasil del pastel era un 40%, para el 2015-2016 había bajado a un 34%, y ¿quién se había comido esa cuota de Brasil? China. O sea, China ha seguido creciendo, y bueno, Brasil realmente ha también tomado una iniciativa de aumento de áreas en los últimos años, porque van a ver ahorita cómo está la situación del HLB en Brasil en algunos lugares. Paso esto tal vez un poquito rápido. Tal vez en los principales actores del mercado, de lo que es naranja, limas y limones, ahí este cuadro resume cuáles son los principales en producción total, en fruta fresca, industria, tanto en la parte también quiénes importan, quiénes exportan. Esos son los actores del mercado. Hay que tenerlos claros, hay que mapearlos y saber para quién estamos produciendo lo que producimos. Es muy importante. Y ahora sí, ¿cómo está el consumo? Bueno, hay un tema, uy, me acabo de dar cuenta de un error, ahorita esa flecha era para que saliera después, pero bueno, lo que les quiero decir es que en los últimos años había un problema, porque como dice esto, había un contraste entre el mensaje de que el consumo de jugo de naranja podía causar insomnio, dolor de espalda, ciertos problemas relacionados con diabetes, con un acúmulo de azúcares y cosas como estas, pero por otro lado, lo que muchas veces nos han dicho, es, ok, promueve un sistema inmunológico más fuerte, hay ciertos mensajes de este tipo, o sea, ayuda a mejorar la salud, a disminuir el colesterol. Hay muchos mensajes de este tipo que muchos hemos escuchado históricamente y que definitivamente están en el juego. Pero también, no sé si algunos han tenido la oportunidad de, uno va a un nutricionista y le preguntan que si desayuna con jugo de naranja, e inmediatamente le dicen, bueno, quítelo de su dieta. Ese tipo de situaciones han venido a afectar el nivel de consumo de los cítricos. Y hoy, este dato es de hoy, este es el precio, el comportamiento de los precios de la libra de sólido. El gráfico que ven a la izquierda de la pantalla es, el gráfico que ven a la izquierda de la pantalla es el comportamiento de los últimos 3 años, donde al puro final ven el precio que tiene hoy en día, y el gráfico de la derecha es el comportamiento de los últimos 6 meses. Vean que de febrero a mayo ha habido un incremento y una tendencia creciente notable, ha aumentado más de un 25% el precio.
¿Y esto a qué se debe? También mucho a la situación que estamos viviendo hoy en día con todo este tema del coronavirus. Este artículo es de finales de la semana pasada, de hoy, hace 8 días, el viernes 1 de mayo, y pueden ver cómo ha habido un 46% de incremento en las ventas de jugo de naranja en el periodo de las últimas 4 semanas. O sea, el comportamiento ahora sí, producto de toda esta crisis del coronavirus, está impactando positivamente el mercado de naranja, el mercado de los cítricos. La gente ha salido más a flote esos comentarios positivos y ese mensaje de que los cítricos son salud que la tendencia negativa. Sin embargo, también estamos en la era de no solo de la información, sino de la desinformación. Y hay muchos mensajes que han venido a contrastar y que generan cierta nebulosa. Por ejemplo, el tema de los limones, había gente que estuvo diciendo hace unas semanas que el limón con agua caliente podía curar el coronavirus y realmente, como dicen los colegas de la Organización Mundial de Salud, no solo estamos peleando contra una epidemia, estamos peleando contra un problema de desorden de información. Entonces, todo esto genera un contexto que, como vieron, ya empieza a levantar un poquito los niveles de consumo, pero no sabemos realmente si esto va a llegar a generarnos valores de mercado iguales a los que hemos llegado a tener históricamente atrás. Voy un momento, aquí tal vez estos son los principales países productores, esto es de limón. Ok, y la producción hoy en día, ¿cómo está? Bueno, Brasil mantiene ciertos niveles consistentes con lo que habían proyectado en lo que es naranja. En México ha habido caídas importantes de producción en lo que es naranja. Perú proyecta una disminución en la producción de lima. De hecho, eso es lo que uno de los reportes de una organización que yo sigo, de mercado de cítricos, nos dice. Argentina se ha visto afectada por una sobreproducción de limón y hay nuevos actores tomando un rol más protagónico, actores que tal vez antes no teníamos en la mira tanto y que hoy en día ocupan un rol protagónico, como es el caso de Egipto. Egipto, como ven, ese es un artículo de esta misma semana. Egipto la citricultura en Egipto empieza a florecer, y ya lo tiene como uno de los principales, o el principal productor de naranja de fruta fresca de exportación. Así como Egipto produce naranja para exportación, Marruecos produce muchísima mandarina, es un competidor muy fuerte que ustedes tienen. Túnez produce mandarina, Egipto produce mandarina de hecho, y hay países que antes tal vez no eran actores tan relevantes y hoy en día están pasando a serlo. Creo que el Perú tiene condiciones muy buenas para la citricultura que podrían llegar a explotarse o a contribuir muchísimo a la agricultura de su país, y creo que esas oportunidades definitivamente tienen que explorarlas y aprovecharlas. Hasta este momento, no sé si hay dudas o comentarios, o no sé si quieren que las atienda o continúo. ¿Me decís, Gonzalo? Las vemos al final, Juan. Sí. Ok. Vale. Entonces, vamos a entrar en las bases de esta nueva citricultura ante el HLB. Y digo nueva citricultura porque el HLB definitivamente cambió nuestro entendimiento de lo que hay que hacer para manejar exitosamente este cultivo, por lo menos en muchas regiones. Recuerdo hace varios años, cuando estaba empezando a trabajar en esto, que la gente veía los cítricos como un cultivo de poco intensivo, unas cuantas fertilizaciones al año, una poda muy de vez en cuando, poco nivel de insumos, pocas aplicaciones foliares, y ahora con el HLB es totalmente diferente. O sea, el entendimiento del nivel de intensidad que requiere la citricultura y que es rentable hacerlo, ya está establecido.
y ya lo entendemos diferente. Esas fotografías que ven ahí, eso es en Araras, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, con unos compañeros que tuve la oportunidad de visitar allá en un campo que está en un estado que esa plantación está en medio de un mar de HLB y está con esos niveles de producción que son bastante buenos. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Bueno, entendiendo el cultivo y tomando acciones. Como dicen, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Aquí el citricultor que se duerme pasa a sembrar caña o pasa a sembrar otra cosa, pero ya en citricultura no sigue, porque realmente esta enfermedad no le permite. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, ya esto tal vez lo vimos en la parte genética de la taxonomía de los cítricos y de cuáles son los géneros más relevantes. Y tal vez nada más como fundamento científico hay que entender de dónde vienen, por ejemplo, Citrus reticulata, que es la mandarina, de hecho contribuye a generar algunos de los materiales, por ejemplo, la Citrus sinensis, que es la naranja dulce, viene de un cruce de el polen de un Citrus reticulata en el ovario de un Citrus máxima, que es un pumelo, y de ahí nace Citrus sinensis. Entonces, pongo esto porque podemos ver que realmente la diversidad genética en los cítricos es muy amplia y pese a esa diversidad genética, todavía la resistencia o tolerancia para el HLB no está en las manos del productor. Es decir, esta enfermedad ha encontrado la forma de romper todas las barreras que dentro del genoma de los cítricos y de las rutáceas hay disponibles para enfrentarla. Como les decía, eso es por un lado la copa, pero ¿qué pasa con el patrón? Realmente los cítricos son el cultivo de dos cultivos y este otro cultivo, que es el portainjertos, es fundamental. ¿Por qué? Porque tanto influye la copa sobre el patrón o sobre el portainjerto como el portainjerto sobre la copa. ¿Influye de qué forma? Bueno, el portainjerto puede darle características de facilidad de propagación, de resistencia a plagas y enfermedades. Un caso clásico en esto es, por ejemplo, una de las enfermedades que más afectó la citricultura en el mundo hace varios años fue la tristeza, el virus de la tristeza de los cítricos, también conocido como la melancolía. En algunos lugares, hace muchos años, la tristeza llegó a afectar muchísimo la citricultura porque hasta ese momento el portainjertos predominante en muchos sitios era el naranjo agrio. El naranjo agrio es un portainjertos maravilloso, altamente productivo, resistente a un montón de enfermedades, precoz, no sé, muchas cosas que le dan beneficios deseables para la producción comercial, pero como me dijo un amigo mío de Cuba y de México, tiene un lunar que le coge todo el cuerpo y se llama tristeza. O sea, es susceptible a la tristeza. Entonces, ante esto se desarrollaron una serie de portainjertos o se empezaron a implementar en mayor número en la citricultura injertos que eran tolerantes o resistentes a la tristeza. Ahí es donde, por ejemplo, el patrón Swingle citrumelo adquiere muchísima preponderancia. ¿Qué pasa? Además, Swingle citrumelo, por ejemplo, y los trifoliados en general son patrones que tienen tolerancia a fitóftora. Sin embargo, esa tolerancia, una vez que son infectados los árboles con HLB, se pierde. Y eso ha llevado al entendimiento de que tal vez algunos de estos patrones no llevan bien el HLB, pero no es tanto eso, sino que como habían sido utilizados para poder habilitar siembras en sitios que tenían tal vez limitantes en relación con fitóftora, una vez que pierden la resistencia genética a fitóftora, rápidamente caen. Es como les decía, al perro flaco se le pegan todas las pulgas. Lo que pasa es que mientras el perro estuvo fuerte, era más difícil que las pulgas se le pegaran. Pero en el momento en que pierde esa fortaleza, rapidito cae. Otros factores en los que puede influir un patrón sobre la copa, en resistencia al estrés abiótico, en darle características de precocidad o de nanismo. Un patrón como el Flying Dragon, que permite alcanzar niveles de producción muy interesantes, 2 o 3 años anticipado a otros patrones. Por otro lado, un patrón como Cleopatra es tan vigoroso que muchas veces la gente lo relaciona como que genera una producción muy tardía. Sin embargo, cosas como esas. Cleopatra es un excelente patrón
para hacerle frente a condiciones de pHs alcalinos en el suelo, y esa experiencia la confirmé en varios lugares, pero en el Perú tuve la oportunidad de visitar una finca que tenía su plantación injertada sobre Cleopatra y una finca que tenía su plantación injertada sobre carrizo, que es un trifoliado. La que lo tenía en carrizo tenía unos problemas de deficiencia fuertísimos y se veían las plantas muy estresadas en algunos sitios, versus la que estaba en Cleopatra se veían de maravilla. ¿Qué era lo que tenían en común? Que el suelo era muy alcalino en ambos sitios. Entonces, el desempeño y la adaptabilidad de Cleopatra a los suelos alcalinos le daba, bajo esas condiciones, un mejor desempeño que el patrón trifoliado. Véanlo aquí. Los árboles de la derecha y los árboles de la izquierda fueron sembrados el mismo año, han llevado el mismo manejo, todas las mismas prácticas, y lo único que diferencia a los de la derecha de los de la izquierda, además del vigor y la calidad, es el patrón sobre el que están injertados. Los de la derecha están injertados sobre Cleopatra y los de la izquierda están injertados sobre Swingle citrumelo, y están, como pueden ver en la foto, en un suelo de altos niveles de caliza. Entonces, el Swingle, por más manejo, por más esfuerzo que se haga, tiene ya una predisposición genética dada por el portainjertos que no le permite salir adelante. Y por otro lado, Cleopatra sí tiene una adaptación que le permite continuar y poder ir adelante en la producción. Entonces, este tipo de factores tienen que tomarlos en cuenta, porque si usted al HLB le suma el factor de estrés que da una mala escogencia de la combinación injerto-patrón, puede ser una receta para el fracaso en la producción. Esto, nada más para que lo sepan, está súper estudiado, o sea, las características de los patrones y su adaptabilidad a condiciones está súper estudiada. Hay materiales, eso está en internet. Si necesita información, yo con muchísimo gusto puedo pasarles, pero vean, por ejemplo, esto, justo lo que les acabo de decir. El patrón Cleopatra tiene una adaptación intermedia a los pHs altos. Vean que, por ejemplo, un par de líneas más abajo aparece el naranjo agrio, que dice que es muy buena su adaptabilidad a esos pHs. Pero, por su lado, el Swingle citrumelo tiene una adaptación muy pobre a ese tipo de condiciones. Entonces, si se junta la gordura con la hinchazón, se revienta, ¿verdad? Es lo que hay que tratar de evitar. Ahora sí, vamos ya a entrar, aunque hemos venido hablando de varios temas relacionados, pero vamos a entrar directo en tips de manejo de este HLB. Y el título que le pongo es La alquimia de la pomada canaria, porque la pomada canaria es una crema que en nuestra región en su momento salió bajo la expectativa de que curaba todo. Si te dolía un dedo, te ponías la pomada canaria. Si te dolía la cabeza, pomada canaria. Dolor de estómago, pomada canaria. Curaba todo. Realmente, la citricultura ha venido buscando la pomada canaria para el HLB. Y la pomada canaria, a diferencia de lo que decía el presidente del Florida Citrus Mutual hace unos años, que la necesitaban en la parte de atrás del tractor, realmente la pomada canaria o esa solución está en el entendimiento del cultivo y en la puesta en marcha de las actividades necesarias. No hay otra. No hay un producto que cure esto. No hay un producto que aplicado solo deshaga el HLB o mate a todos los cilios. No. Hay que ser diligente, hay que trabajar y hay que hacer un montón de las cosas que les voy a ir comentando ahorita. Porque todo el mundo quiere, como esta enfermedad le dicen enfermedad del dragón amarillo, todo el mundo quiere matar el dragón. Ahora van a ver que hemos hecho varios esfuerzos y que no es que estamos matando al dragón, pero tal vez el dragón por ahí, si se hacen algunas cosas, puede seguir, pero sin echar tanto fuego. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ok. Esto es justo lo que les acabo de explicar del contexto de la pomada canaria o como dicen los gringos, el silver bullet, eso que mata todo, ¿verdad? Pero hay que entender algo. Son las diferencias entre las citriculturas de nuestra región tan notables que eso nos obliga a buscar respuestas que permitan atender esa heterogeneidad de forma específica. O sea, es muy probable que casos de los que presente en este webinar no se adapten a Perú, otros sí, pero o no se adapten a un productor
de cierta región del Perú y sí a otro, porque cada situación es diferente y hay que tomar esas diferencias en cuenta a la hora de diseñar los planes de manejo. Señores y señoras, eso aplica para cítricos, eso aplica para uva, eso aplica para banano, eso aplica para blueberries, aplica para aguacate, eso aplica para todo. Pero es un principio básico que muchas veces damos por sentado y no lo tomamos en cuenta. Situación, vamos a ir viendo casos y situaciones en diferentes lugares. ¿Cómo está este tema del HLB en la Florida? Bueno, en la Florida están urgidos por soluciones holísticas. ¿Por qué? Porque el HLB está presente y porque se han empezado a presentar también otros factores de estrés que han acentuado la situación. Factores de estrés desde el mercado, desde el consumo, desde el proceso, hasta una prevalencia y una condición ya endémica de la enfermedad en Florida que hace que un árbol sí y otro también tenga esta enfermedad en el campo. Eso que ven arriba es una fotografía de hace un poco más de 2 años que tomé de un campo que me dio mucha tristeza porque esa plantación la conocí 5 años antes de esa foto y era maravillosa. Y como ven en la plantación de arriba, lleno de espacios vacíos, resiembras, muy mal manejado, ya casi que abandonado. Y esto que era algo muy raro de ver en el estado de la Florida hace 10 años, hoy en día, más que la excepción, se ha convertido en la regla en muchos lugares. Sin embargo, abajo pueden ver que son gente resiliente. Abajo lo que se ve es el sitio de investigación, uno de los sitios de investigación de la Universidad de Florida, donde están desarrollando materiales que tengan mayor tolerancia y resistencia al HLB. Ahí andábamos en una gira con varios colegas visitando ese sitio y pudimos ver, como les decía, algunos materiales prometedores, pero nada contundente todavía. Sin embargo, siguen apostándole a la investigación, a la innovación y al desarrollo de nuevas alternativas. Entonces, si bien el sector productivo está muy golpeado, también se siguen haciendo muchos esfuerzos por lograr darle herramientas a esos productores para salir adelante y mejorar. Hay nuevos materiales como la famosa Sugar Belt, materiales que a veces las crisis son oportunidades. Siento que hasta antes del HLB había cierta lentitud en la generación de nuevas alternativas y desde entonces se han generado muchísimas. Este material, por ejemplo, Bingo, que aparece abajo, era reconocido como de tener una alta tolerancia al HLB y definitivamente si ustedes comparan Bingo con otros materiales, las plantas con Bingo se ven menos afectadas, pero no es que sea resistente al HLB, sigue mostrando el impacto de la enfermedad, impactos de caída de fruta temprano, de disminución en la calidad de la producción y otros que vamos a ver ahora más adelante que hace el HLB. Los patrones, este dato era del 2017 y parte de lo que quería mostrar aquí era que dos cosas. El tema de multiplicación por cultivo de tejidos es algo que se está haciendo bastante en Estados Unidos. Hay empresas como Agromilora involucradas en eso, que están fortaleciendo, promoviendo mucho ese tipo de multiplicación. Pero todavía, y pese a todo, y los nuevos patrones, estos que aparecen con códigos de UFR o US, que son patrones de esos nuevos con mayor tolerancia o adaptación al HLB, el Swingle seguía siendo el principal patrón de propagación, el X639, el carrizo, e inclusive algo que llama la atención es que muchos citricultores han vuelto a sembrar naranjo agrio como patrón. Eso es un problema porque la susceptibilidad de este patrón a la tristeza es alta. Se han basado en que al parecer ha disminuido la virulencia o la agresividad de ciertas de tristeza en ciertos lugares y realmente, como decimos en Costa Rica, se la están jugando. Pero la tristeza no es una enfermedad cualquiera y cuando se junta la tristeza con el HLB, el resultado es crítico. Y lo he podido vivir y ver en República Dominicana, lo he podido ver en Jamaica y es crítico. Este gráfico lo que muestra es que en caída de fruta, que es lo que uno busca disminuir
o el impacto del HLB, porque el HLB genera una caída anticipada de fruta. Entonces, realmente los nuevos patrones no se diferencian estadísticamente de un Swingles citrumelo si se manejan bien. Entonces, todavía hay mucha tela que cortar y hay mucho que avanzar en esto y mucho que validar, porque también los cítricos no son tomates, no son pimientos. O sea, los cítricos, para poder realmente ver el impacto en la producción de los cítricos, hay que esperar varios años y ver las tendencias. En una sola producción no te dice mucho. Entonces hay que tomar eso en cuenta a la hora de hacer también el desarrollo de materiales genéticos. Y este slide lo que muestra es el nivel de severidad de diferentes materiales. Y aquí lo que ven es un collage de colores, porque materiales que en algunos sitios han presentado menor severidad, en otros sitios son los que son más afectados. En resumen, no hay un material totalmente resistente, no hay un material totalmente tolerante. Entonces, no piensen que lo que ustedes tienen sembrado ahí no le va a pasar nada si le cae el HLB, le va a pasar. Ok, sin embargo, y pese a todo esto, hay empresas haciendo proyectos nuevos con características muy importantes, proyectos con plantas libres, con plantas certificadas, con una alta o una muy intensiva o un muy intensivo programa de manejo de diaforina, con un manejo diferenciado de la nutrición. Y ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer para hacer un proyecto nuevo con HLB y poder salir adelante. Y vean la fotografía de abajo, eso también es en la Florida, eso es en Polk County, si no me equivoco, de una plantación de 2 años y medio, 3 años, mostrando excelentes características. Entonces, también hay situaciones como estas. ¿Qué es lo que hacen estos que no hacen los otros? Ahora vamos a ver. Pero además, ¿qué es lo que pasa? El HLB, al afectar la raíz y la dinámica de carbohidratos en la raíz y la copa, afecta también los procesos de floración y ha generado muchísimas floraciones atípicas o en momentos extemporáneos a lo que normalmente ocurriría. Y eso ha servido de fuente de contaminación de antragnosis, de coletotrico o del blossom blight. En diferentes países le tienen diferentes nombres o la conocen diferente, pero al final es coletotrico macutatum y coletotrico golosporioides. Esos dos patógenos afectan la flor de los cítricos y generan una caída de la flor. Y si no hay flor, no hay fruta, y si no hay fruta, no hay plata. Entonces, definitivamente es muy crítico. Y producto de esa predisposición a nivel radical del HLB, se genera no solo una predisposición a que los tejidos sean más susceptibles a la enfermedad, sino este comportamiento atípico en los momentos de floración que dificulta mucho las decisiones de manejo y que hace que una floración previa a la principal pueda servir de inóculo y afecte todavía más el cuaje y la sanidad de la floración principal que andamos tratando de proteger. Estos son nada más comentarios para, tal vez ahí es el comentario de Megan Dooney, la colega de la Universidad de Florida, que tiene a cargo todo el tema de manejo de enfermedades, donde habla de cómo esto, sumado a patrones de lluvia diferenciados o diferentes, producto de fenómenos como el Niño, pueden llegar a ocasionar inóculos o prevalencia de enfermedades que ¿Cómo se hace? Bueno, con el uso de estrogelinas, de cobres, de aceite, para poder mejorar la calidad de las aplicaciones y buscar control. Lo que pasa es que antes en Florida esto ocurría muy esporádicamente. Hoy en día se ha vuelto un factor muy importante del manejo cotidiano de la citricultura en Florida. Y no solo eso, que si al HLB se le suman otros factores, el impacto de ellos se acentúa. Vean lo que pasó hace un par de años cuando el huracán Irma azotó. Esto no tiene Photoshop, esa caída de fruta es real, es producto de la mezcla de HLB y fuertes lluvias y vientos que generaron una caída de fruta atroz. Esto se lleva abajo una citricultura, pero además, o más bien el mensaje es una citricultura que no estuviera afectada por HLB hubiera disminuido el impacto de un efecto abiótico como este notablemente. Y en aquel momento fue muy interesante
porque no había ni siquiera el huracán llegado a las costas de Florida y ya el temor o la expectativa ante esto generó un incremento en precio. ¿Qué pasa? El HLB apareció en el 2004 en Brasil, aunque es una enfermedad milenaria, pero en el 2004 fue que se encontró en Brasil. Y aunque esperamos en un momento como personas vinculadas a la citricultura, que donde fuera a aumentar el impacto del HLB en países o en estados como la Florida, el precio se disparara, realmente el comportamiento, como vimos hace unos slides atrás, en los últimos 3 años no ha obedecido a esas diferencias. Ha habido bastantes movimientos de producción y de mercado y de manejo de inventarios que han limitado esa ocurrencia, y también en las tendencias de consumo que, como vimos ahora, han cambiado un poco. Eso era Florida. Hablemos ahora de Brasil, y en el caso de Brasil yo le puse ganándole al monstruo. ¿Por qué? Bueno, porque van a ver que hay sitios en Brasil que han aprendido que haciendo un manejo diligente, oportuno y adecuado se puede salir adelante con esta enfermedad. Pero no es una cuestión de suerte y no es una cuestión de que un día sí y otro no. Es una cuestión, como los que están en el campo saben, de todos los días. De todos los días y desde temprano. De lo contrario, llegar a este tipo de resultados es muy complicado. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, tampoco son cosas fuera de serie. Es cumplir los lineamientos que tanto los colegas de Brasil, los colegas de Florida y varios colegas en el mundo se han puesto de acuerdo que son medidas vitales, y no solo para una citricultura con HLB. Realmente estas son las prácticas necesarias para poder salir adelante con una citricultura exitosa. ¿Cuál es la estrategia? Simple: tener plantas de vivero de primer mundo, sanas, certificadas, protegidas, bancos de yema y sistemas de producción bajo techo que no permitan el ingreso de plagas y enfermedades y menos de vectores. Tener un control de los cílidos que sea diligente y regional. Es muy importante que esa estrategia sea regional, porque van a ver que el problema es que si hago mi esfuerzo y mi vecino no me acompaña en ese esfuerzo, es probable que realmente, como decimos aquí, esté tratando de llenar un saco roto, ¿verdad? Pero creo que a mí me gusta creer en lo mejor de las personas, y creo que como en el caso de la mayoría de los que me están escuchando, como el pueblo peruano, se pueden organizar y hacer las cosas bien. Y entender esa solidaridad que tiene que haber entre agricultores para poder hacerle frente a amenazas tan serias como estas. Una eliminación temprana de árboles infectados. Es vital el tiempo que transcurre desde que se detecta un árbol hasta que se elimina. Es crítico en el progreso de la epidemiología de la enfermedad. Entonces, entre menor sea el tiempo entre el hallazgo y la eliminación es mejor. Un manejo MIP, que como dice, normalmente nos enseñan en agronomía, MIP uno lo relaciona con manejo integrado de plagas. Un colega me decía que él lo entiende más bien como manejo inteligente de problemas. Yo creo que eso es lo que hay que aplicar. O sea, cada citricultura requiere un manejo inteligente de problemas que sea holístico, porque no es solo el HLB y no solo es diaforina. Ha habido productores que se han abocado a manejar entonces el HLB y diaforina y han descuidado la leprosis, por ejemplo, o la cancrosis. Entonces ya cuando se dan cuenta, diaforina está abajo, no se ha diseminado mucho el HLB, pero tiene un problemón de cancrosis y no pueden cosechar bien la fruta, se les cae, o lo descuidaron y no controlaron bien la peca negra y les produjo mucha caída de fruta, o la melanosis. Entonces es un manejo integrado. No por buscar controlar el HLB podemos descuidar los otros frentes. Y definitivamente algo en lo que yo creo que Perú goza de condiciones buenísimas para poder implementar y para poder fortalecer es el tema de fertirriego y riego. Ustedes son una citricultura de riego y de fertirriego. Eso permite que hacer programas de nutrición impecables con base en necesidades específicas. Eso se puede hacer, y eso hemos aprendido que se plantea un antes y un después
en el momento en el que un citricultor logra afinar este tipo de prácticas en su finca, en su manejo, y la respuesta de los árboles, aún en presencia del HLB, es notable. Esto, los colegas de Fundecitrus hicieron esta infografía, que esa estrategia que les comenté, Fundecitrus la llama los 10 mandamientos, y son los 10 mandamientos para controlar el HLB, que son los mismos que les mencioné en el slide anterior. Y uno de los temas que es crítico era lo que les decía, el tema de los vecinos. O sea, si los vecinos que uno tiene no están comprometidos con hacer lo que se tiene que hacer, difícilmente si usted renueva una plantación vaya a tener éxito, porque la plantación se va a infectar antes de llegar a una edad productiva, y entonces los niveles de producción máximos que usted va a alcanzar van a ser como de un 40-50% de realmente el máximo que esa plantación podría haber llegado si estuviera sana. Entonces, eso ya limita muchísimo la rentabilidad del cultivo. Y de nuevo, nosotros no producimos naranjas o no producimos mandarinas o limones o limas para que nos vean. Producimos eso para servir comida en nuestra mesa, y esa comida se paga con plata. Entonces, si uno no puede hacer un sistema rentable de producción, difícilmente va a poder llegar a mantenerse en esta actividad. Para esto, y aquí les cuento un caso del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, que funciona aquí en Centroamérica, y los esfuerzos, por ejemplo, que también de esta ecuación no podemos sacar al Estado, no podemos sacar a los actores gubernamentales que son importantes en el manejo legal que hay que darle a esta enfermedad. Y vean, por ejemplo, lo que ha hecho OIRSA en nuestra región. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que esta actividad de la que los compañeros y compañeras allá en Perú hoy están interesados, ha puesto en jaque de ahí 6 millones de trabajos en nuestra región. Así como lo escuchan, 6 millones de trabajos, 6 millones de personas dependemos en esta región de esta actividad. Entonces es un tema serio, al que hay que ponerle cuidado. Una citricultura que en nuestra región predominantemente es de naranja, pero también hay lima persa o lima tahití y un poquito de mandarina, pero principalmente somos una actividad naranjera y limera. ¿Qué es el programa regional que tiene a nivel del Estado OIRSA, digamos, con los diferentes actores? Bueno, tiene un componente, como les decía. ¿Qué están haciendo? Siguiendo la receta. Dando asistencia para el establecimiento de un sistema de plantas sanas, eso es fundamental, y muchas veces es el Estado el que tiene que empujar y hacer valer esta medida. De lo contrario es difícil. Sin embargo, aquellos citricultores que quieran seguirlo siendo, o se ponen de acuerdo y hacen este tipo de sistemas de producción de plantas sanas, o muy probablemente sus mismas plantas los van a sacar de la citricultura. Las empresas grandes que tengan más capital y puedan hacerlo, hagan su propio vivero, hagan su propio banco de yemas, y asegúrense que por lo menos desde su vivero no está llegando la enfermedad al campo. Ese es el primer paso, la primera línea de defensa. Ok, se ha dado asistencia para ejecutar un plan de manejo integrado de plagas. En algunos países, OIRSA se ha puesto de acuerdo con los productores y ha contribuido o donado algunas aplicaciones de control de diaforina, en cooperación con el sector privado también. Se han fortalecido las técnicas de detección y diagnóstico del HLB. Me imagino que ya el Perú cuenta con PCR de tiempo real, que sigue siendo la forma más fidedigna de darse cuenta si la enfermedad está o no. Entonces eso es muy importante, eso se fortaleció. Cuando el HLB empezó en esta región, había países que no tenían el equipo de detección. Entonces no puedes encontrar lo que no puedes detectar, ¿verdad? Es muy difícil. Perdón. Y claramente en las zonas donde todavía no se ha detectado la enfermedad o que se consideran áreas libres, se aumentó muchísimo la vigilancia y la prevención. La capacitación y la concientización con la gente, con el sector. Esto que estamos haciendo hoy es vital, porque con esta enfermedad no se juega. Ahora sí, para poder entender
cómo estos factores de estrés afectan al cultivo y cómo poder ayudarle al cultivo a salir adelante, hay que entender su fisiología. Nosotros en Life hemos estado trabajando los últimos 5 o 6 años en el entendimiento profundo de la fisiología de los cítricos aquí en el trópico, porque hay que entender al paciente antes de recetarle una cura. ¿Qué hay que entender? Bueno, las relaciones entre el clima, la planta, su fenología, cómo los factores abióticos afectan la fenología, el tipo de brotación, el establecimiento, pero esto además poderlo cuantificar, poderlo medir, cómo afecta también el balance de biomasa, cómo la planta pierde biomasa, cómo esto se traduce en producción y cómo esa producción más que producción es calidad. Y esto, lo que hemos logrado encontrar son ciertos factores de estrés relacionados con el estatus hídrico de la planta que permiten aumentar, si se maneja óptimamente ese factor, sustancialmente la producción. Este tipo de trabajos han sido presentados y ya los hemos compartido en varias audiencias, como la Semana de Citricultura, que ese es el evento principal de la citricultura en Brasil. Eso hace un par de años estuvimos por allá y eso fue un trabajo que hicimos en conjunto con los colegas de Ticofrut, una de las empresas que tenemos el gusto de poder apoyar por aquí en la región, que es un productor de más de 11.000 hectáreas y que tuvo la iniciativa de entender mejor cómo optimizar el manejo del riego en su región para poder maximizar los resultados de producción. Estos resultados son lo que permite pasar de una producción de 600, 700 cajas a más de 1.200 cajas por hectárea, cajas de 90 libras, o sea, de 40 kilos, entonces más de 40 toneladas, 48 toneladas de producción es alcanzable en nuestras condiciones si se trabaja con el riego. Entonces, el riego puede ser una herramienta fundamental para evitar la condición que ocurre cuando dependemos únicamente del agua que Dios nos envía. Aquí siempre decimos que las cosas suceden si Dios quiere, pero Dios siempre quiere. Los que tenemos que querer somos nosotros y echarle una mano y poner de nuestra parte. Entonces, si ya conocemos qué hacer, lo importante es que lo hagamos, porque ante una cosa como estas, no incorporar un manejo óptimo de riego en los planes de manejo, de ahí es casi que una falta de respeto. Y no solo una falta de respeto, sino de la diferencia entre hacer más plata o no. Y de eso depende muchísimo la sostenibilidad del cultivo, no solo en Perú, sino en todos los países que producen y que se dedican a esta actividad. Este trabajo que les estoy presentando está incluido en la revista científica de Life que publicamos con cierta frecuencia. Entonces, ese tipo de materiales también se los digo porque está fundamentado en trabajos que, por ejemplo, este fue presentado también en el Congreso Mundial de Cítricos hace unos años allá en Brasil. A lo que quiero llegar es que no es un dato inventado, es la realidad. O sea, esto se puede usar, se debe usar para poder lograr alcanzar niveles mayores de producción y tratar de impedir que el impacto de esta enfermedad te saque de la citricultura. Otro de los factores de estrés que puede ocurrir, que me imagino que varios de los que están escuchando esto lo han tenido que vivir recientemente, porque la radiación en el mundo ha venido en aumento, eso lo tenemos muy mapeado. Eso ha llevado al uso de protectores solares que pueden ser de diversos tipos. Aquí hacemos una comparación entre una mezcla de aluminosilicatos, de kaolín y de no aplicar ningún tipo de protector. Digo mezcla de aluminosilicatos porque cuando se habla de protectores solares, muchas personas lo relacionan directamente con kaolín, porque los primeros protectores solares que salieron eran con base en ese tipo de aluminosilicato, arcilla. Pero realmente hoy la tecnología ha evolucionado y las mezclas de aluminosilicatos atienden necesidades más específicas. Entonces, vean, por ejemplo, las diferencias en desempeño. Una planta que no fue aplicada podía llegar a tener niveles de temperatura de 43 grados en la hoja. Esas son fotografías tomadas con una cámara térmica que se llama FLIR, que tiene 0.1 grados centígrados de precisión. Vean lo interesante. El aire estaba a 30 grados, pero la hoja estaba a 43 grados.
pero el uso de protectores solares permitió llevar de ese nivel, en el caso de las caolinitas, a 36 grados, y en el caso de los aluminosilicatos mezclados, de la mezcla de diferentes aluminosilicatos, a 35 grados. Uno podría decir, bueno, pero es un grado de diferencia, no es tanto. Un grado de diferencia hace un mundo de diferencia en el desempeño fotosintético y metabólico de las plantas. Y obviamente 7 grados mucho más, ¿verdad? Entonces definitivamente esto reduce factores de estrés. Y podrán estar pensando, bien, yo vine a escuchar una charla de HLB y este muchacho nos está hablando de un montón de factores de estrés. Están totalmente relacionados. Si uno descuida un factor de estrés y tiene HLB, se acentúa. El manejo directamente de HLB no ha cambiado. Maneje el psílido, elimine los árboles enfermos y monitoree la enfermedad. Cuente con plantas sanas. Esos son los pilares. Pero si no se toman en cuenta este otro montón de factores de estrés, el impacto de la enfermedad de la citricultura hace que rápido deje de ser una actividad rentable. Vean el impacto en fruta. Eso era en hojas. Vean en la fruta. Pasó de 42 grados a 38 grados. Eso hace la diferencia entre que se queme y no se queme la fruta. Y resulta que en Perú producen fruta de mesa. Todavía uno dice, bueno, fruta para industria, si tengo algún daño no importa tanto porque la voy a hacer jugo. Pero cuando produzco fruta de mesa, el mínimo raspón es motivo de rechazo y es motivo de pérdida del valor de mi producto. Por ende, se vuelve todavía más necesario cuidarlo. Y esto, por ejemplo, también, aquí aprovecho para mostrarles un tipo de los equipos con los que hacemos mediciones, no solo para ver la temperatura, sino también el balance o el desempeño fotosintético de las plantas. Porque una planta que se ve sometida a esos niveles de estrés es una planta que va a tener menor capacidad de producción. ¿Cómo lo medimos? Con este juguete. Ese equipito nos permite hacer mediciones en tiempo real del balance de intercambio de carbono de las plantas y eso nos permite cuantificar realmente de forma indirecta la fotosíntesis y eso nos ayuda a entender muchísimo mejor cómo están respondiendo las plantas, en este caso los cítricos, ante los diferentes factores de estrés. Todo este entendimiento puesto en práctica, tuvimos el honor de recibir también una capacitación y un entrenamiento por parte de varios fisiólogos en España y en Portugal, y pudimos encontrar que lo que se quiere o se desea alcanzar en niveles de producción, entendiendo, implementando todo esto y aplicándolo de forma práctica, es alcanzable. Y eso es lo que nos permite o lo que nos llevó a generar este concepto, que es lo que llamamos el PDM o el manejo orientado por la fenómeno. Se pueden hacer tanto para la parte foliar como para la parte de fertirriego. Nosotros trabajamos mucho diseñando ese tipo de cosas y hemos encontrado que cuando se implementan adecuadamente pueden permitir que plantaciones que no parecieran responder logran volver a niveles de productividad importantes. Algo claro, una vez que llega el HLB, el techo de producción baja. Eso hay que tenerlo claro. Importante también la tecnología en la parte de nutrición. Hay que aplicarla y hay que usarla. No es lo mismo utilizar nitratos que sulfatos. Es diferente. Depende, para algunos casos puede ser que el uso de sulfatos sea mejor. Para casos donde las ventanas de aplicación son muy cortas, el uso de nitratos tiende a ser mejor. ¿Por qué? Porque tiene una mayor rapidez de absorción y eso se vuelve interesante y útil a la hora de manejar los cítricos. Muchas veces también hay que entender algo. Las aplicaciones foliares que se hacen tienen que ser lo más
rentables posibles. Entonces hay que tratar que también las fuentes y los fertilizantes que se utilicen no afecten el insecticida ni viceversa. Y eso se logra entendiendo bien los procesos de formulación y entendiendo bien cuáles tipos de productos puedo utilizar. ¿Eso puede dar resultados positivos? Claro que puede dar resultados positivos. Estos son resultados que evidencian que utilizando un bioestimulante en ciertos momentos del desarrollo, como prefloración, antesis y ya después la protección de mancha grasienta, uno puede elevar sustancialmente la productividad. Eso era para Pineapple, esto es para Valencia. Ok, entonces hemos hablado de todo el componente nutricional, que es muy importante, el componente de fisiología es muy importante, pero puedo tener todo eso, pero una pésima producción de vivero y entré renqueando, o sea, entro perdiendo. Ahí a mano izquierda ustedes pueden ver una planta, aquí la que señalo con el cursor, que tenía un pésimo sistema radical versus una planta que tenía un sistema radical mejor, y el resultado era una planta muy buena, de muy buena calidad, como esta que ven aquí. Esas plantas son las ideales para poder ser llevadas al campo y empezar bien la citricultura. Uno busca aquí, por ejemplo, plantas que tengan un sistema radical sano, que cubran el adobe, que estén bien vigorosos, que no tengan fitóftora, ojalá utilizando un sustrato único, que asegure uniformidad en la producción, y esto es deseable. ¿Una planta qué? Una planta como la que aparece aquí, eso es cortesía de uno de mis colegas, el ingeniero Franklin de la Osa, que ellos han producido millones de árboles y estos son los criterios de calidad. Es una planta con un buen diámetro de tallo, con un buen punto de injertación, con un sistema radicular abundante y libre de fitóftora. Este tipo de factores son críticos. Uno no debe buscar árboles. En este factor no se puede ahorrar, porque el ahorro de algunos soles o de centavos de soles aquí les va a pasar una factura de miles de soles después. O sea, aquí no, este no es un punto donde se puede ser eficiente en producir esto, se puede cuidar los costos en la producción de vivero, pero la diferencia entre la calidad de un buen árbol y un mal árbol es la diferencia normalmente entre el suceso y el fracaso en la citricultura. Ok, y enfermedades, por ejemplo, para aquellos que producen lima persa o lima tahití, la fuente, si no es una fuente sana, si no es una fuente certificada, podemos estar pasando enfermedades, porque muchas enfermedades, no solo el HLB, se transmiten por injerto. Y eso puede traerse al traste a una producción, enfermedades como ¿qué? Como el wood pocket. Y en México, lo pongo esto porque en México algunas personas pensaban que a la lima persa no le afectaba el HLB, y bueno, claramente aquí en esta información, y tal vez algunos hayan escuchado eso, que la lima es tolerante, resistente. Bueno, no lo es. Aquí, por ejemplo, este gráfico que ven muestra cómo conforme aumenta la severidad de la enfermedad, el peso en gramos de los limones o de las limas, en este caso, disminuye sustancialmente. Lo que ha pasado en muchos lugares es que cuando se llegaron a dar cuenta de que tenían el HLB, ya tenían niveles muy fuertes de infección. Y en esos niveles piensan que ese era su techo de producción y definitivamente no lo era. Una planta de lima sana, sin HLB, tiene un potencial de producción mucho más alto. ¿Que hay que hacer las prácticas necesarias para cumplir toda esa cuota de producción? Totalmente. Pero sí, pero definitivamente el HLB sí es un factor de predisposición, inclusive en lima persa. Y esto lo digo, y ya casi vamos a llegar a una parte que sé que les interesa mucho, que es el control de cilios, porque, por ejemplo, este es un caso que presenté hace un tiempo, de sitios en México con alta incidencia de HLB, muchos productores pequeños, pero poca importancia del manejo del vector. ¿Y qué ocurre ahí? Hay que ver cosas como este video que aparece ahí. Déjenme ver. Ajá. Sí. Este video que ven ahí, vean ese brote, no sé si lo logran ver bien, pero esos bichitos que están en el brote, que ahí puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, son cílidos en un brote que ni siquiera ha terminado de estirarse y ya tiene una población enorme de adultos, y esos brotes uno los abría y estaban llenos de huevos, y por ende unos días más tarde ya van a tener ninfas, y son la fuente de infección, de reinfección y de diseminación de la enfermedad. Y eso es la receta para tener bajos niveles de producción y probablemente tener que salir de la citricultura.
perdón, ok. Y aquí, listo. ¿Y cómo se controla el cílido? De ahí aplicando, aplicando insecticidas, utilizando el aceite agrícola genera una película sobre la lámina foliar que dificulta la oviposición y la alimentación de diaforina. Entonces es un muy buen coadyuvante para acompañar estos insecticidas, los potencia en muchos casos. Y esa gráfica que ven a la derecha, esos son gráficos desarrollados por investigaciones de LIFE, donde hemos probado imidacloprid, dimetoato, tiametoxan, clorpirifos, gamma-cialotrina, lambda-cialotrina, cipermetrina, Z-cipermetrina, sulfloxaflor, bifentrina, espinetoram. O sea, hay muchísimas alternativas. Hay que probarlas, hay que validarlas y encontrar el potencial uso, obviamente también de acuerdo a lo que los mercados a los que ustedes atienden les permiten. Hay diferencias entre hacer los trabajos a nivel de invernadero y campo, hay diferentes combinaciones, pero el mensaje es que este componente del manejo del HLB no se puede descuidar y hay que usar las mejores moléculas en los momentos de mayor presión y uno puede alternarlas con otras moléculas para evitar que la generación de resistencia, porque definitivamente puede llegar a ocurrir. Hay insumos, aquí lo que pueden ver son gráficas de control entre campo y vivero, o ambiente controlado utilizando Nalet o Dibrom versus dimetoato, también utilizando por ejemplo tolfenpirat, que es una molécula de un grupo toxicológico nuevo, versus imidacloprid, obteniendo resultados similares. Es muy importante hacer estas validaciones y encontrar y entender con qué herramientas cuenta el Perú para poder controlar esta enfermedad y hacer un plan de manejo adecuado que permita una rotación de activos, una dosificación adecuada, porque de lo contrario, este tipo de prácticas, si no se afinan, pueden llegar a generar problemas como estos que vemos aquí. Aquí esto es entre la dosis correcta del producto y una dosis que subieron algunos colegas y definitivamente los niveles de control son muy distintos. Uno podría decir, bueno, pero tuve un control de 66%, eso es bueno. Tal vez sea bueno para alguna plaga, pero para el vector de una enfermedad que no tiene cura, no. Definitivamente no es tolerable. Uno tiene que tratar de mantener los mejores niveles de control posibles. Ustedes tienen una ventaja en el Perú, que es que hay cierta sincronización de la fenología que ustedes pueden manejar. Y entre más sincronizada esté una plantación, más fácil es hacer estos programas de rotación y no quemar moléculas. Pero tienen que cuidar la dosificación, porque bueno, no solo es para imidacloprid. Este otro caso es información generada por nosotros en espinetoram, que es otra molécula, y definitivamente hay diferencias en su control. Y lo que tratamos de evitar es que esa mala dosificación pueda llevar al establecimiento o generación de una población altamente resistente o poco sensible a los insecticidas, porque eso es lo que hace que se quemen moléculas, que perdamos herramientas y que ante una situación de crisis no podamos hacerle frente al manejo de esta enfermedad. Y si eso ocurre, ese mensaje se aplica tanto para los insecticidas como para los fungicidas, porque acordémonos, y recientemente, bueno, el año pasado en una gira que hice por Perú, pude ver que algo que no era tan problemático se ha vuelto cada vez más problemático, que es, por ejemplo, la mancha grasienta. Si la mancha grasienta de los cítricos no se controla adecuadamente, puede llegar a generar una pérdida del follaje de la plantación importante que va a disminuir en la producción sensiblemente. Y el manejo adecuado, la rotación de productos, ya sea de cobres con aceite o de fungicidas sistémicos para el manejo de esta enfermedad es crítica, pero la generación de resistencia de esta enfermedad es alta también. Otra de las cosas que obviamente, si queremos tener un buen control de diaforina y un buen control de enfermedades, tenemos que cuidar, es la poda de la plantación. Una situación como la que aparece en la fotografía definitivamente no es deseable, no permite el acceso y no permite una buena calidad de aplicación. Entonces se debe buscar abrir un poco más las plantaciones, permitir el ingreso para poder hacer las aplicaciones correspondientes y que lleguen a su objetivo. Esto es vital en el manejo del HLB. El tema, todo esto y todo lo que hemos venido hablando, pongo estas fotografías porque esto es un caso real, un caso del que nos sentimos muy felices de haber sido parte,
porque ha sido la reconversión de la citricultura en Jamaica, donde un cliente tuvo la visión de decir, yo voy para adelante, quiero seguir, pero quiero hacerlo bien. Hizo su estufa o su invernadero siguiendo las medidas adecuadas, su producción de plantas, su banco de yemas. De aquí generó árboles de excelente calidad. Ese es el gerente agrícola de ese proyecto, viendo un árbol que tenía como 4 meses o 3 meses de haber sido sembrado con fertirriego. La plantación que aparece al fondo es una plantación llena de HLB, pero entonces ahí hacemos un sistema de manejo que ha permitido que los árboles que se sembraron ahí se vieran como aparece ahí, fueron creciendo. Esas fotografías donde aparezco en la derecha viendo esos árboles era cuando tenían 16 meses de sembrados en Cleopatra, todos injertados sobre Cleopatra en este caso, y mostrando una precocidad muy interesante allá en la zona. Eso es en Jamaica, así se estaban desempeñando. Árboles que ya para los 23 meses, que es esa fotografía que aparece ahí, ya estaban mostrando producción. Un manejo diligente de diaforina, y cuando digo diligente es también que cada momento de brotación lo protegemos, se hace monitoreo, un monitoreo frecuente que ante la presencia de diaforina dispara las alarmas para salir a aplicar. Igual no nos esperamos a aplicar solo por el monitoreo, entendemos cómo van dándose los flujos de brotación y esos flujos los protegemos, entendiendo que ese es el nicho biológico de la plaga. Y ahora ya casi 2 años y medio, o vamos a cumplir 3 años ahora el 1 de junio con este proyecto, los árboles ya están en una etapa productiva interesante. ¿Hemos perdido árboles por HLB? Sí, definitivamente. Ha sido un porcentaje relativamente bajo, pero ¿y el sistema de producción es intensivo? Sí, es intensivo, pero ¿es rentable? Sí lo es. O sea, se puede. Y es que esto apenas empieza. O sea, las innovaciones tecnológicas, el entendimiento holístico y cada vez más profundo de este patosistema, y además ese inagotable ingenio y creatividad del ser humano están llevando a la agricultura a que se olvide las fronteras y a abrazar esta nueva historia que se está escribiendo. Esto que ven ahí son cosas que tal vez hoy parecen medio locura, pero quién quita y nos vamos a tener que enfrentar en un tiempo a vivir. Esos son sistemas de producción de cítricos bajo invernadero. Lo presento porque también quería mostrarles algunos pantallazos de cosas nuevas o cosas diferentes que se están haciendo, o ideas que se están probando. Esto es en la Florida, estos son los famosos CUPS, que son los Citrus Under Screen Production Systems. Es interesante, tiene sus limitantes, tiene una altísima inversión, y creo que si uno puede no hacerlo así, obviamente es más barato, pero son cosas que se están haciendo. Este tipo de medidas de protección, un segundo, este tipo de medidas de protección son los famosos Tree Defenders. Esa es una fotografía de la Estación Experimental de LIFE aquí en Costa Rica, donde les estamos ayudando a los colegas de Estados Unidos a hacer una validación de esta tecnología en el trópico. El uso de drones o de imágenes multiespectrales también es algo que se ve como que va a llegar y que cada vez se va a poder utilizar más. La fotografía que ven a la derecha no es tomada de internet, eso es de un desarrollo que estuvimos haciendo hace un tiempo para tratar de determinar prematuramente o anticipadamente árboles infectados con HLB, con imágenes multiespectrales. Eso no es el futuro, eso es el pasado ya. La modificación genética, tanto de las plantas como de los cílidos, para generar diferentes respuestas, eso puede llegar, y seguramente vamos a ver cosas en los próximos años, como la edición de genes, como el CRISPR-Cas9, que son tecnologías que cada vez se van volviendo menos extrañas en nuestros cultivos, y en la citricultura se han establecido bastante. Este tipo de tecnologías ya se han utilizado. Cosas interesantes, ya el año pasado se anunció el cultivo de la bacteria, que eso puede ser un paso muy interesante para buscar moléculas o soluciones. Es un cocultivo, entonces todavía hay que afinar un poquito, o hay que estar optimistas, pero
pero igual, aunque encuentren la cura del HLV, todas esas buenas prácticas de manejo que hemos conversado, esas no van a venir con la cura, esas hay que seguirlas haciendo. Cosas como estas, que parecen una locura, bueno, pero resulta que hay investigadores de altísimo renombre que han encontrado y desarrollado la tecnología de detección temprana con perros del HLV. Te los comento porque son cosas que están ahí y que sepan que hay gente interesada y desarrollando esto. Al parecer los perros tienen una capacidad de detección o una sensibilidad mayor inclusive que el PCR de tiempo real, pero entonces se vuelve un tema complicado porque tal vez el perro detecta un árbol que en PCR sale negativo, entonces ¿cómo se sabe si realmente era negativo y el perro se equivocó o si el perro es más capaz que el PCR? Eso todavía genera mucha controversia. Cosas como esto, que el MISA es el instituto o un centro de investigación en nanotecnología de la Universidad de Central Florida en Estados Unidos, han venido desarrollando productos como el Zincicide, que es un producto con base en óxido de zinc nanométrico que se mueve sistémicamente en la planta y tiene efecto bactericida. Entonces, ese tipo de alternativas del uso de nanotecnología para poder atender las amenazas de los cultivos es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. Probablemente va a tener muchos escollos regulatorios, pero este tipo de tecnologías van a venir a ayudar a la agricultura y también con las herramientas que tenemos hoy en día, sin ir a cosas tan de alta tecnología. Hicimos un trabajo hace unos años en Jamaica, donde es esto que aparece aquí, donde logramos encontrar que el uso, aquí tal vez voy a avanzar un poquito por la hora y el tiempo que ya llevo tamaño rato, pero tal vez este trabajo, lo que les quiero mostrar es que en la foto de la izquierda ven cómo se ven los haces vasculares de una planta sin la estrategia de manejo que desarrollamos, y a la derecha con uno de los componentes, que en este caso era el piraclostrobin. Entre más oscuro se ve el tejido, quiere decir que hay más acúmulo de almidón y por ende hay más atrofia del sistema vascular. Entonces, claramente el de la derecha tiene menos atrofia. Sin embargo, yo no soy muy de fotos, me gustan más los datos. Entonces empezamos a generar toda una metodología para cuantificar esa obstrucción del sistema vascular. El concepto era muy sencillo. Como lo hicimos en Jamaica, si el sistema vascular está poco obstruido, va como Usain Bolt, moviéndose muy rápido, los asimilados se mueven, el metabolismo de la planta funciona, y si está en el otro extremo, más bien obstruido, bueno, está como mero, hecho leña, ¿verdad? Entonces, queremos estar más como Usain Bolt, y eso es lo que andábamos buscando. Logramos establecer, aquí tal vez les cuento, o sea, logramos establecer toda una metodología y toda una investigación que nos permitió identificar que el uso de ácido salicílico con piraclostrobin en los momentos de brotación contribuía a disminuir significativamente la obstrucción del sistema vascular en plantas afectadas, y eso nos permitía devolverle vascularidad a la planta y por ende una mayor capacidad de hacerle frente al daño de esta enfermedad. Eso, como les decía, no estamos diciendo que matamos al dragón con esta enfermedad, simplemente está, pero ya no echa tanto fuego. Entonces, si me dicen a mí, buenísimo, entonces ya tenemos la herramienta para salir en frente al HLV. No. Hay que entender que esto ayuda a disminuir los impactos de la enfermedad, pero no hay nada mejor que no tener la enfermedad. Y en el caso de Perú, esa debe ser la convicción. Esto, bueno, nada más de aquí logramos, esto es tal vez la explicación de qué ocurre y por qué ocurre lo que encontramos, que tal vez es, si ahora lo tienen de duda, lo puedo explicar a profundidad, pero por temas de tiempo tal vez lo voy a adelantar un poquito. ¿Y qué fue lo que sacamos de acá? Que estábamos desarrollando el uso de un fungicida con un inductor de resistencia, pero definitivamente el productor, los costos de la aplicación no los puede incrementar, entonces decidimos sugerir el uso de los dos juntos en los momentos de brotación, porque por sí también les iba a ayudar al control de las enfermedades del cultivo, y entonces eso fue lo que logramos encontrar que puede generar una sinergia, la encontramos, la validamos y se convirtió en una de las herramientas que hoy en día pasamos. ¿Cuáles son las consideraciones finales? Tal vez de esta presentación que hay que tomar en cuenta es que
el HLB es serio, está en todas las regiones. Si hay un mal vecino, si hay desconocimiento de la fenología y hay un bajo nivel de tecnología, se hace muy complicado salir adelante con esto. Entonces hay que reforzar esos puntos. En muchos de los casos, la falta de articulación entre el sector privado, el Estado, académico y social afecta muchísimo esto. Entonces, precisamente la intención de hoy era ir generando conciencia y compartiendo un poquito del conocimiento. Hay errores y hay horrores. En el caso de Perú, la intención de compartirles las experiencias de otros lados y lo que otros hemos tenido que vivir es con la intención de que no cometan horrores, porque un error es cuando uno hace algo mal porque no sabía que lo estaba haciendo mal, pero un horror es cuando uno hace algo mal sabiendo que lo está haciendo mal. Entonces ya vimos que, por ejemplo, el uso de plantas no certificadas está mal, no controlar el cirio está mal, no tomar en cuenta la nutrición está mal, no tomar en cuenta la fenología está mal. Entonces hay que ocuparnos y hay que hacer las cosas que hay que hacer, porque sí, o sea, es posible ir adelante, pero como decía Deming, no es suficiente con dar el mejor esfuerzo, hay que saber qué hacer y dar el mejor esfuerzo. Ahorita parte de lo que queríamos era mostrarles un poquito y una pincelada de cosas que se deben y se pueden hacer, y ya les toca a cada uno y cada una poder ir adelante y poner todo de su parte también. Porque al final, y ya cerrando, no podemos olvidar lo que hacemos y por qué lo hacemos. O sea, nosotros, ahí aparece una naranja, un cítrico, porque nosotros no podemos olvidar que lo que somos, los que estamos en esta actividad, somos productores de cítricos, pero no producimos cítricos, como les decía, producimos plata. O sea, producimos la plata que viene de ese cultivo, esa moneda de intercambio, pero el que entiende bien esto, sabe que eso no es simplemente una visión de avaricia, es porque realmente detrás de cada signo de dólar están las personas que uno quiere, que dependen de esta actividad, que dependen de que podamos hacer rentable o no rentable nuestro esfuerzo, ese día a día. Esas fotografías que aparecen ahí son de mis amigos, de mis seres queridos, porque al igual que muchos de ustedes y muchas de ustedes, mi mesa se sirve con cítricos y de cítricos. Entonces, al final, mucho de esto es porque queremos heredar un mejor mundo para nuestros hijos, pero también mejores hijos para nuestro mundo. Y el video que sigue, que no sé si va a correr bien, pero esa precisamente la que sigue es mi hija diciendo el lema de la citricultura, que es, exacto, unidos contra el greening. Yo creo que unidos somos más fuertes. Y vean, al final del día, esto fue en el Perú en la visita. O sea, si las cosas se pueden hacer bien y se siguen haciendo bien, entonces es posible ser exitosos, es posible seguir manteniendo buenos niveles de producción y yendo adelante en la citricultura. Vean esas fotografías. Estas son realidades. Esto es en California, la de la izquierda es en Perú, esto es en Perú. Se puede y quieren seguir manteniendo la citricultura así, y fotos de estas que sigan viniendo de allá. Bueno, hay que ocuparse. Entonces, al final del día, nosotros aquí en Live somos idealistas, creemos en esto. Un idealista es aquel que ayuda al prójimo a tener lucro, a salir adelante. Cuenten con nosotros, estamos a la orden. Y como aprendí en una botella de Johnny Walker hace un tiempo, el mundo entero se hace a un lado por aquel que sabe a dónde va. Si ustedes saben a dónde van y saben lo que quieren, tengan claro algo. En la citricultura, si no le ponen atención al HLB, no van a seguir caminando por este camino. Entonces, sin más, y me disculpo por tanto tiempo, y bueno, con eso termino lo que les venía a presentar, y quedo atento a cualquier duda, a cualquier consulta. Y muchas gracias. Ok, Juan, ¿me escuchas? Benjamín te habla. Un gusto, al inicio. ¿Cómo estás? Pura vida, todo en orden. Oye, gracias, súper completo tu informe. Seguramente hay mucha más información, pero es mucha la información que hay, pero súper buena. Ahora, yo quiero hacerte una consulta. Si uno lo lleva más a la parte práctica acá en Perú, o sea, si tenemos que empezar a prevenir la
la enfermedad, ¿cuáles serían los momentos de aplicar? ¿Existe algún momento tenemos que aplicar permanentemente? Estados fenológicos, de repente hay fruta, no tenemos más ingredientes activos dentro de la fruta, por las complicaciones que hay, y dentro de eso, ¿qué importancia tiene el aceite en este plan de manejo que pudiera haber? Ok, perfecto. Vea, para atender a tu pregunta, los momentos de aplicación vitales para la prevención o para prepararse para esta enfermedad son los momentos de brotación. O sea, porque los momentos de brotación, ya sea floral o vegetativa, son los momentos en los que Diaforina citri, el cílido, tiene su nicho biológico. Entonces, esos momentos es vital que los brotes y los tejidos se protejan con algún plaguicida, algún insecticida que sea efectivo, que se pueda usar, que esté permitido de acuerdo a los mercados, que respete los periodos de intervalo a cosecha, preferiblemente, idealmente, que tenga también una curva de disipación conocida en sus condiciones para evitar problemas de residuos, tanto para el consumidor como a nivel de mercado, definitivamente. Y el aceite, en lo personal, a mí me encanta como coadyuvante, porque si se utiliza, el aceite no solo potencia, digamos, el impacto del insecticida, sino que genera y va generando una lámina en la hoja que es poco agradable para Diaforina, que limita su capacidad de establecerse, de ovipositar y de alimentarse. Y eso es deseable. O sea, eso es muy deseable porque realmente muchas veces el impacto de algunos insecticidas es de choque, pero lo que no toca no lo mata. Y si vienen poblaciones posteriores, es bueno que el ambiente a donde lleguen sea un ambiente poco favorable para su establecimiento. Entonces, no sé si eso Y una cosa, venga, que dijiste y que quiero dejar claro, me disculpo porque de este tema hay demasiada información y se puede meter muchísima profundidad en cualquiera de los temas. De hecho, los planteo, si alguno de los temas requiere mayor profundidad, otro día podemos, con muchísimo gusto, explorarlo puntualmente. Pero es que es bien amplio, es bien amplio. Mira, Juan, hay una pregunta de un compañero de República Dominicana, de Miguel. Ajá. Si tiene experiencia con el patrón volcameriano y lima persa. Sí, lo conozco. En muchos sitios se siembra lima persa injertada sobre volcameriana y es un patrón que con lima normalmente tiene buen desempeño, es vigoroso y altamente productivo. Sí lo conozco. Es una combinación interesante. Y nada más, para dejarlo claro, no sé si la pregunta iba por ahí, pero esa combinación o cualquiera no hace a los árboles tolerantes o resistentes al HLB. Ok, y mira, y de la misma persona de Dominicana, si se puede aplicar un fungicida preventivo contra el Blossom Blight. Preventivo, el momento de aplicación para el Blossom Blight es desde el momento en el que los tejidos de la flor pasan de color verde a color blanco, y eso ocurre cuando la flor tiene milímetros de tamaño. Ahí es donde empieza la susceptibilidad. En ese momento lo ideal es aplicar un fungicida sistémico que tenga una residualidad que permita que el tejido se proteja durante su desarrollo. Normalmente en las condiciones, y Dominicana no se escapa de eso, de alta pluviometría, en el momento de la floración, muchas veces se requieren refuerzos, pero no hay que esperar a que la flor se abra o esté completamente extendido el cotonete para empezar a aplicar. Tal vez no es un tema de manejo. El manejo preventivo para Blossom Blight empieza muchísimo antes con estrategias de disminución de inóculo, pero es la respuesta completa de todo eso, Mau, también como le decía Benja, eso puedo durar 2 horas más solo con el tema, porque es una estrategia que tiene muchos detalles, pero no es que hay un fungicida específico preventivo.
Es todo un componente de manejo. Ok. ¿Okay? A ver. No sé si hay más o a ver. No sé si quieren alguno escribir en el chat o activar el micrófono, hacer la pregunta directa. En el chat no tenemos preguntas en este momento. Sí. Ok. Gonzalo, si quieras, o Benjamín. Juan, Sí, ¿me escucha? Ahí te escucho, hermano. Sí, correcto. Rigoberto, República Dominicana. Un gusto, Juan, Rigoberto. bien. Con relación a, ahorita usted comentaba con relación al programa de control del vector de diaforina. ¿Qué rotación usted recomienda en el cultivo principalmente limón persa? ¿Qué rotación de insecticidas? Sí. Normalmente los ingredientes activos hay que rotar entre grupos toxicológicos, normalmente iniciando la rotación dentro de lo que te permita de acuerdo a los mercados. Los neonicotinoides tienen un movimiento acropetal. Si se utilizan foliarmente, tienen un movimiento limitado, pero sea un movimiento, pero entonces uno puede rotar entre neonicotinoides, piretroides, organofosforados, dependiendo de los costos y el valor de los productos, derivados de espinoscinas, derivados del ácido tetrámico, como espinetoram, espirotetramat, espinetoram derivado de espinosina, espirotetramat derivado del ácido tetrámico, moléculas como el tolfenpirat, como en lo que son piretroides como la zetacipermetrina, como el fenpropatrin, en lo que son organofosforados, el dimetoato, el clorpirifos ya en muchos mercados está prohibido, el nalet es una opción muy interesante, obviamente, o como les digo, a mí me gusta acompañarlos de algún coadyuvante y prefiero el aceite agrícola como coadyuvante, en lo que son neonicotinoides y imidacloprid y tiametoxam. Ese tipo, lo que es importante es que entre una aplicación y la siguiente haya una alternancia del grupo toxicológico. Eso es muy importante. Y también que esa alternancia esté sujeta a qué voy a controlar. Hay productos de estos que he mencionado que son muy efectivos, por ejemplo, para estadios inmaduros, pero no le hacen nada al adulto, o viceversa. Entonces, dependiendo de lo que esté en tu plantación, tenés que escoger uno u otro ingrediente activo para poder rotar. Pero lo importante también es que entre dos aplicaciones seguidas no se repita el grupo toxicológico. Ok. No, en la parte, Juan, del aceite agrícola como coadyuvante, ahí estoy con usted porque tuve la oportunidad hace varios años de trabajar para Cítrico Dominicano acá en Dominicana por 10 años. Y siempre usábamos el aceite agrícola como coadyuvante y ya lo usábamos en todas las aplicaciones que hacíamos foliar. Ahí también lo importante con eso, Rigoberto, es también la dosificación. Si vos usás el aceite agrícola solo como coadyuvante, lo podés usar al 0.5% volumen, pero si querés que además te dé un impacto significativo sobre diaforina, tenés que subir las concentraciones, ojalá a más de un 1%. Un 1% ya te da un efecto insecticida importante y acaricida. Entonces, es importante también el tema de dosificación para poder atender, o dependiendo de la expectativa que tengas de aprovechamiento del producto, ¿verdad?